Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a las expositoras que impartirán la sesión de hoy. Iniciaremos con Marcela Villegas. Es educadora diferencial, mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, diplomada especialista en espectro del autismo, tiene un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Diplomada en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación. Posee la certificación oficial en el método TEACH, la especialización Search Model y el test de A2. Actualmente es profesional del equipo de atención a la diversidad del Ministerio de Educación, desplegando la ley del autismo en educación. Y también para presentarles a Alejandra González. Es psicóloga clínica y mediadora familiar, cofundadora de Agrupación Alianza Inclusiva Viña del Mar. Cursó la certificación especializada en The Greenspan, Floortime Approach y The Learning Tree de Floortime Center. Es certificada en ADR, entrevista para el diagnóstico del autismo y escala de observación para el diagnóstico del autismo, A2. Certificada en programa PERS para adolescentes y adultos de la UCLA. Certificada en programa de terapia dialéctica conductual, DBT nivel 1 y 2, y tiene curso de especialización en autismo de CIDEP Argentina. Y curso de especialización en niñas y mujeres en el espectro autista de la Universidad KS Argentina. Vamos a darle paso a las expositoras de hoy para que inicien con la presentación. Docentes, todo suyo. Bien, muchas gracias, Angie. Voy a compartir pantalla antes de saludarlos. ¿Me escucho bien, verdad? Sí, Voy a súper. partir yo la Ya, bien. Voy a partir yo la exposición a unir Marcela para dar el cierre, ¿sí? Entonces voy a compartir yo la pantalla y voy pasando las... Dame un segundito. Mm, ok. Ahí vamos. Bien. ¿Cómo se ve ahí? Voy a ampliarla un poquito. Creo que por ahí, ¿no? Un poquito más si puedes. Un poquito más grande, ya. Ahí me parece. Sí, súper. Ajá. A ver, ahí, Sí, sí, dejámoslo ahí. Ahí, perdón, ahí. ahí. Ujú. Ok, ya, de ahí vamos a ir pasando, pero bueno, se entiende, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Angie. Les doy la bienvenida y las gracias a todos por participar de este seminario. Primero contarles que con Marcela Villegas, que nos está acompañando, nos dedicamos al ámbito del autismo de hace más de 20 años, trabajamos juntas y hemos transitado por modelos clínicos que son relativos en general a los procesos de evaluación, a los apoyos directos, pero al mismo tiempo también hemos estado vinculadas al ámbito educativo y siempre desde una mirada inclusiva, y es en este contexto es que vamos a estar desarrollando a través de ADIPA un curso de regulación emocional y conductual en el espectro autista, como lo señalaba antes Angie, ¿cierto? Y antes de dar este curso, ¿cierto? Queremos compartir con ustedes este seminario gratuito para que puedan ir conociendo un poco la temática y desde dónde nosotros nos situamos para el abordaje, ¿ya? Entonces, principalmente hoy lo que vamos a hablar es acerca de cuáles son los desafíos entonces de los niños, las niñas y adolescentes autistas y cómo sería un abordaje y un acompañamiento desde una mirada respetuosa y sensible, que es la que nosotros hemos ido desarrollando, ¿ya? Entonces, primero parto, vamos a cambiar la PPT, ahí, perfecto. Parto diciéndoles que el acompañamiento emocional en niños, en estudiantes autistas, es uno de los grandes desafíos, obviamente, que estamos enfrentando en las comunidades escolares.
en las comunidades educativas principalmente. Y estamos viendo, ¿cierto?, que ha habido una prevalencia, un aumento en la prevalencia de la condición y en las aulas, por lo tanto hay una mayor diversidad, por lo que obviamente se nos va haciendo urgente ir revisando, ¿cierto?, no solo las formas de respuesta institucional en el contexto escolar, sino que también cuál es la mirada que hay detrás de esa respuesta, ¿ya? Que eso es lo más importante de nuestro punto de vista, el cómo estamos observando y cómo estamos analizando lo que estamos viviendo dentro de las comunidades educativas, principalmente con los estudiantes. Ahora, necesariamente lo que tenemos que superar, ¿cierto?, es estos modelos centrados en lo patológico, en la sanción, ¿ya? Y también, por un lado, dejar de pensar que la niñez, que los niños y las niñas tienen que ser todos iguales, ¿ya? Si no vamos logrando esto, el comprender que somos diversos, y dentro de esa diversidad hay divergencia, hay neurodivergencia, no vamos a poder avanzar hacia una educación inclusiva y hacia respuestas ajustadas hacia nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, para mirar este tema, primero decirles que nosotros nos paramos, ¿cierto?, desde una mirada y una comprensión, desde una perspectiva neuroafirmativa y desde esta mirada biopsicosocial, ¿ya? En donde lo que reconocemos, ¿cierto?, es que el autismo, por supuesto, no es una enfermedad, ¿cierto?, sino que es una forma válida, diversa de estar, de ser, y que de alguna manera esta comprensión nos permite, por un lado, ¿cierto?, comprender que los desafíos emocionales de los estudiantes autistas no surgen exclusivamente de su condición, sino que están sumamente influenciados por el contexto en el que están, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros a lo largo del tiempo? Y por eso aparece todo este tema de la ley de autismo y la circular 586 y el levantamiento de los PAE, que después los va a mencionar Marcela, es que hay una falta de comprensión, ¿cierto? En donde hay normativas que en general suelen ser súper inflexibles, en donde hay pocos espacios para la regulación emocional o hay estigmas que son persistentes en las aulas, ¿ya? O incluso en espacios sociales más naturales o en la misma familia. Y obviamente, cuando hay una estigmatización, una falta de respuesta o de comprensión del por qué se producen a lo mejor estos desajustes emocionales o estas desregulaciones conductuales, ¿cierto? Obviamente lo que va produciendo es que vaya un aumento en los niveles de ansiedad, en la sobrecarga sensorial de los estudiantes y obviamente en la desregulación emocional. Por otro lado, vemos que uno de los principales dilemas que enfrentan las escuelas en general, ¿cierto?, es que hay una dificultad para reconocer y para responder adecuadamente a las necesidades emocionales que presenta el estudiante autista, ¿ya? O divergente en general. Sabemos, ¿cierto?, que la expresión emocional en autismo puede ser diferente y generalmente es diferente, ¿cierto? Pero además nos encontramos en que suele ser mal interpretada, es decir, que no hay interpretaciones reales y justas con respecto al por qué se están dando, ¿ya? Y suelen interpretarse desde un punto de vista, como decimos nosotros, a veces un poco malicioso, de que o son manipulatorias o son intencionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Una conducta que en general que se ve como desafiante o se ve disruptiva, lo que nosotros tenemos que ver y observar, ¿cierto? Es que en realidad esta es una manifestación de un estado emocional, una sobrecarga sensorial, una angustia, ¿cierto? Sin embargo, estas interpretaciones, ¿cierto? Estos juicios que son rápidos, muchas veces hacen pensar, ¿cierto?, en que el estudiante, ¿cierto?, tiene una intención a lo mejor de dañar al otro o de estar manipulando una situación. Y por lo tanto, frente a esa creencia que hay por debajo, ¿cierto?, de lo que estamos observando, lo que solemos encontrar o hemos encontrado a lo largo del tiempo y que ahora ya se está normando mucho más, es que se aplican entonces sanciones, ¿cierto? O se informa inmediatamente a la familia que existe un problema tachado como de problema conductual, ¿ya? Sin una mayor reflexión.
Y obviamente cuando pasa esto, lo que vemos en el estudiante es que puede haber incluso frente a esa interpretación o este juicio, un incremento en la intensidad emocional o en la manifestación de la desregulación emocional frente a esta sanción, frente a este juicio, ¿verdad? Pero también aumento en la sensación de ser excluidos ya de su comunidad. Entonces, como nuestras aulas ya sabemos que son cada vez más diversas, ¿cierto? Con este aumento de la prevalencia, en el fondo lo que pone en jaque a la escuela, ¿cierto? Es que este jaque tiene que ver con el cambio que tiene que haber en la estructura, ¿cierto? Y la cultura escolar, ¿ya? Porque si permanece esta cultura o esta estructura rígida, obviamente no va a poder dar respuesta a estos desafíos que muchos son nuevos para muchas comunidades, ¿ya? Sobre todo con el tema, ¿cierto?, de que ahora hay una apertura y hay una normativa con respecto a la inclusión, a la no selección, ¿cierto?, eh, de los estudiantes a la escuela. Por lo tanto, ya no es posible, ¿cierto?, seguir exigiendo que sean los estudiantes los que se adapten sin ajustes a un sistema que siempre ha sido pensado y diseñado para cierto perfil de estudiantes, que son el estudiantado neurotípico, ¿ya? Entonces, si sabemos que el aula es diversa, obviamente esa estructura y esa cultura debe ir flexibilizando hacia esa variabilidad con la que estamos conviviendo día a día, ¿ya? Y obviamente, para nosotros poder brindar este acompañamiento emocional, ¿cierto? Lo que necesitamos es un cambio cultural que obviamente no va a ser de un día para otro y que no se va a suceder porque haya una normativa, sino que es un proceso. Y hay un proceso que está en constante dilema y en constante tensión también, ¿ya? Y este cambio cultural obviamente tiene que pasar de esto de dejar de tener un control, ¿cierto?, a querer tener una comprensión, ¿ya? Una comprensión para poder dar estas respuestas que sean más ajustadas y acorde a lo que los estudiantes necesitan finalmente, ¿ya? Pero obviamente para poder comprender y poder lograr esto, ¿cierto?, de dar estas respuestas que sean más ajustadas, obviamente tenemos que entender cuáles son los desafíos emocionales que suelen presentar las personas autistas y debemos saber que efectivamente sí hay una sensibilidad emocional mayor, sí hay un procesamiento cognitivo que es distinto, sí hay una necesidad, ¿cierto?, de organización, una necesidad de estructura, de ambientes que sean predecibles. Y también tenemos que saber, ¿cierto?, que manifestaciones emocionales como la ansiedad, la frustración, obviamente muchas veces se van a expresar de una manera que es poco habitual, ya poco habitual a lo que estamos acostumbrados o o cómo lo manifiestan el resto de los estudiantes, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar que muchas de estas manifestaciones, ¿cierto?, tienen que ver con silencio, con aislamiento o incluso con oposición también. Y obviamente con desregulación en algunas ocasiones. Pero obviamente lo que nosotros debemos ir comprendiendo, ¿cierto? Es que esta forma de manifestar lo que les está pasando, lo que están sintiendo, tiene que ver con su funcionamiento, con su condición, ¿ya? Y entonces nosotros, en lugar de centrarnos solo, obviamente, en corregir estas conductas, lo que nosotros debemos tratar, ¿cierto? Y hacia dónde debemos ir, hacia este cambio cultural, ¿cierto? Es a ir creando entornos que sean mucho más amigables, amistosos, ¿cierto? Para que el estudiante no necesite recurrir a conductas desreguladas para poder expresarse, ¿ya? Ahí viene todo, bueno, estas modificaciones que se han ido dando, por ejemplo, en las escuelas con levantar aulas, ¿cierto? O espacios silentes, espacios de calma que se han llamado, de alguna manera intentando responder a las necesidades que se han ido reconociendo en el estudiante, ¿ya? Ahora, acompañar, por otro lado, ¿cierto? El desarrollo emocional de niños, niñas autistas implica, obviamente, la participación de adultos que sean significativos, ¿ya? Que sean correguladores, como le hemos llamado, la corregulación, porque no podemos esperar que la regulación emocional, ¿cierto?, se dé por sí sola de manera espontánea. Eso no va a suceder,
ya es un aprendizaje. Y es un aprendizaje que requiere de un adulto, ya un adulto que intencione, que acompañe. Obviamente sabemos y reconocemos que en los entornos escolares es difícil esto, ¿ya? Porque sabemos las tensiones que se viven en el día a día, la falta de personal, ¿cierto? La falta de horas, la cantidad de trabajo. Obviamente hay un sistema que en este cambio cultural también debe ir modificando, ¿cierto? Hacia una forma de gestión que vaya respondiendo a estas tensiones que se van dando, ya estos dilemas que tienen que ver justamente con los déficits que encontramos en los ambientes escolares con respecto a la gestión, ¿cierto? Y por otro lado, también tenemos que, encontramos necesario, ¿cierto?, ir ajustando reglamentos internos, ¿cierto?, y considerar que las conductas desafiantes, las conductas desreguladas, ¿cierto? Lo que debe hacer la escuela, ¿cierto? Más que el tema de buscar una sanción o algo que de alguna manera que es muy general, lo que debemos es tratar de analizar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que desencadenó? ¿Ya? ¿O qué apoyo fue el que faltó? Y obviamente desde esta visión preventiva que se ha levantado, ¿cierto?, a través de los PAEC, por ejemplo, es el entender o poder analizar el cómo prevenir que estas conductas vuelvan a ocurrir. Tendría que ser el foco, más que buscar culpables o imponer castigos que sean automáticos, ¿ya? Porque hemos visto que finalmente no son efectivos. Voy con la segunda, con la próxima. Muy bien. Entonces, si revisamos, ¿cierto?, rápidamente un poco cómo es el desarrollo emocional, si hablamos del desarrollo emocional en la infancia en general, ¿cierto? Obviamente tenemos que saber que es un desarrollo progresivo, ¿cierto? Un desarrollo progresivo que es un proceso que se va dando y que recién después, entre los 6 y los 12 años, ¿cierto? Empezamos recién a utilizar algunas herramientas que nos pueden ayudar a regularnos, ¿cierto? Pero este proceso de regulación, ya cuando se habla de que se quiere que los niños tienen que autorregularse, obviamente es un proceso que se va dando a lo largo de toda la infancia y que debe ser acompañado entonces de este adulto que ayude al desarrollo y a la enseñanza y al aprendizaje de estas habilidades emocionales, ¿ya? Ahora, el desarrollo en sí emocional de las personas autistas es diferente en algunos de los aspectos, ¿ya? Pero también tenemos que tener presente que las personas autistas, y debemos recordar que no eligen su condición o su manera de relacionarse o no eligen el cómo expresar sus emociones. Las expresan en relación a una forma que es distinta, ¿ya? Y para poder acompañar entonces a estas personas, ¿cierto? A los estudiantes en situaciones que les son muy desafiantes en la escuela, debemos obviamente tener un conocimiento y una reflexión que es previa para comprender que las conductas desafiantes, por ejemplo, no ocurren porque sí, sino que tienen una causa. Ahora, un poco para dar una pincelada un poco a lo que vamos a ver después en el curso, y que esto ya va a ser de manera un poquito más profunda, podemos revisar, ¿cierto?, algunas de estas teorías que están en la PPT, ¿cierto?, que nos ayudan un poco a comprender, que son algunas teorías explicativas, ¿cierto?, más de corte cognitivo y sensorial también, que nos ayudan a entender este procesamiento distinto y y por qué se va dando, ¿cierto?, esta diferencia en la respuesta. Entonces, por un lado, ¿cierto?, sabemos desde el ámbito, desde la teoría de la intersubjetividad, por ejemplo, que si revisamos el concepto de intersubjetividad, ¿cierto?, que es esta habilidad de entender y compartir experiencias, emociones, significados con otras personas, esto de conectarse emocionalmente con el otro, ya esta posibilidad de que me conecto contigo a partir de una experiencia, de una emoción, de un gesto, ¿cierto? Y que cuando tenemos esta posibilidad de conectarnos emocionalmente, nos ayuda a comunicarnos efectivamente y a relacionarnos efectivamente con otros, ¿ya? Si nos conectamos emocionalmente con los otros, obviamente vamos a poder vincularnos bien y poder desarrollar buenas habilidades sociales y obviamente relaciones acorde a lo que se espera en general. Pero las personas autistas sabemos que presentan un desafío en cuanto a esta habilidad, ¿cierto? Y a compartir
estas experiencias, estas emociones y pensamientos con los demás de una manera fluida. No es tan fluido, ¿ya? Por ejemplo, si vemos que una persona está triste y uno observa, ¿cierto? Ve su cara, por ejemplo, uno comprende o puede intuir lo que le pasa al otro y sintonizamos con esa emoción y por lo tanto podemos responder, ¿cierto? Consolando, dando un abrazo y por lo tanto esto nos va a facilitar, ¿cierto? A la vinculación con los otros, ¿ya? Y a lograr relaciones interpersonales que sean adecuadas. Pero encontramos que, ¿cierto? En personas autistas eso no se da fluido justamente por esta dificultad en la lectura, en la conexión, en el sintonizar. Por otro lado, desde la teoría de la mente, que en el fondo, ¿qué es lo que se propone desde esta visión, ¿cierto? O la mentalización, como se llama, que es esta habilidad, ¿cierto? Para atribuir estados mentales a otros como creencias o intenciones. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que bueno, que muchas de las personas dentro del espectro, ¿cierto? Tienen dificultades para poder inferir estados mentales de otras personas, es decir, poder inferir o deducir qué es lo que sienten, piensan, desean, ¿cierto? Es decir, poder interpretar efectivamente, ¿ya? Y esta habilidad, obviamente, de predecir, permite, ¿cierto?, el poderse explicar el comportamiento de otros y nos puede ayudar, ¿cierto?, a tener interacciones sociales más complejas, ¿ya? Y también interpretar lo que hacen los otros. Si, por ejemplo, decimos, el niño corrió porque tenía miedo y quería salvarse, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo acciones, leyendo gestos y le atribuimos, ¿cierto?, una intencionalidad. Por otro lado, ¿cierto? Las funciones ejecutivas, que son un conjunto de habilidades para planificar, para inhibir nuestras respuestas emocionales, todo lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, nos permite regular también el comportamiento y adaptarnos a otras situaciones. Y obviamente estas habilidades son importantes para la regulación emocional y para tomar decisiones, porque cuando tenemos algunas dificultades de funciones ejecutivas, que muchas de las personas autistas la tienen, ¿cierto? Obviamente va a afectar la posibilidad de inhibir esa respuesta, ¿cierto? Impulsiva, parar y reflexionar sobre mis propias emociones y las de los otros, ¿cierto? Y obviamente, cuando pasa esto, lo que sucede es que puedo llevar, ¿cierto?, a tener respuestas emocionales que sean abruptas. Y obviamente eso me va a dificultar a la autorregulación, sobre todo en momentos de estrés, ¿cierto? Por otro lado, desde la coherencia central, que es un término que se refiere en poder integrar toda la información de una manera más única, más global, ¿cierto? Que es esta habilidad, si la ponemos en palabras simples, ¿cierto? De posibilidad de ver el bosque en vez del árbol, centrarnos en detalles. Sabemos y lo que se ha visto, ¿cierto? Que en personas autistas muestran un estilo cognitivo que tiende, ¿cierto?, a centrarse en los detalles y que se les dificulta ver el todo de una manera más contextualizada. Entonces, desde esta mirada, ¿cierto? Los niños, las personas autistas que tienen dificultades en esta habilidad de coherencia central, obviamente pueden interpretar las situaciones de una forma literal o fragmentada, ¿cierto? Sobre todo algunas situaciones que tienen que ver con emociones o situaciones sociales, y por lo tanto, cuando no comprendo en globalidad la situación, mi respuesta emocional también puede ser poco acorde, porque no comprendo ciertos matices y no puedo hacer una lectura eficiente de toda la información. Por otro lado, la modulación sensorial, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, que el desarrollo emocional y el procesamiento sensorial están súper relacionados, ¿cierto? Y que son pilares fundamentales para el bienestar en todas las personas, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el procesamiento sensorial? Que generalmente es del ámbito de la terapia ocupacional, que son aquellos que en el fondo están enfocados en el acompañamiento en situaciones de modulación sensorial. Es el cómo nuestro sistema nervioso capta, organiza y responde a los estímulos del entorno, ¿cierto? Y nos ayuda a interpretar lo que está pasando afuera, lo que nos rodea. ¿Y qué pasa? Que cuando el procesamiento sensorial es eficiente, los niños pueden regular sus emociones con mayor facilidad y obviamente eso les va a permitir manejar el estrés y adaptarse mejor al entorno. Y por otro lado, cuando hay dificultades en este procesamiento, obviamente vamos a ver respuestas emocionales más intensas. Ya hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, respuestas a ruidos fuertes, ¿cierto? A texturas, a comida, a la luz. Y obviamente cuando hay una
percepción que es distinta o más intensa, obviamente van a percibir el entorno como mucho más abrumador y pueden haber respuestas que sean más intensas también. ¿Ya? Y ahí nosotros vemos, ¿cierto?, que muchas de estas respuestas emocionales que vemos que son desajustadas, ¿cierto?, generalmente, que son interpretadas como conductas problemáticas, en el fondo lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que hay una sobrecarga sensorial, ¿ya? Entonces, todas estas teorías en conjunto, la teoría de la mente, la intersubjetividad, todas nos ayudan, si uno las puede utilizar de manera conjunta, no es que haya que verlas solamente una a una, sino que en conjunto nos pueden ayudar a comprender entonces cómo las personas, especialmente las personas dentro del espectro autista, ¿cierto?, procesan y comprenden la información que les rodea y cómo éstas influyen en que vayan respondiendo desajustadamente a las emociones. ¿Sí? Marce, no sé si estás por ahí, ¿sigo nomás? Estoy acá, sí, ¿Ya? estoy acá escuchándote con atención. Tú me avisas Sí, cuando parta yo estoy ya, lista. ok. Voy a finalizar con esta, ya por una cosa de Ujú. tiempo. Vale, gracias. Un poco esto, ¿cierto? Y un poco repasando lo anterior, ¿cierto? Que en este contexto actual que estamos, ¿cierto? Obviamente es importante entonces que los equipos escolares vayan desarrollando competencias para este acompañamiento emocional de los estudiantes neurodivergentes. Y no solo se trata de gestionar conductas, sino que ir generando, ¿cierto?, espacios comprensivos, protectores, que puedan ir ayudando, ¿cierto?, al desarrollo emocional y a, de alguna manera, acompañar para que no se interrumpan trayectorias educativas, que es lo que más vemos, ¿cierto?, que los estudiantes terminan desistiendo de los sistemas escolares por malos acompañamientos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Obviamente nuestra apuesta siempre es desde la formación para poder tener herramientas, ¿cierto?, que nos permitan entender las dimensiones emocionales y cómo realizar estos acompañamientos finalmente, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, ir reconociendo las propias emociones y lo que nos producen, ¿cierto?, el estar frente a ciertas conductas que muchas veces no sabemos manejar, ¿ya? Los docentes, al igual que los estudiantes, también requieren estrategias para gestionar el estrés, la frustración, el cansancio que se genera obviamente dentro del aula, ¿ya? Entonces, esta regulación emocional no es innata, para los adultos tampoco, ¿ya? Se puede aprender, practicar, fortalecer, aprender a calmarse y obviamente si yo manejo bien mi aula, voy a poder ayudar también a mis estudiantes que estén también con una disposición y una regulación. Si yo en mi sala no logro controlar mi propia emoción, obviamente no voy a poder acompañar de manera sensible a los que lo necesitan, ¿ya? Entonces, considerar entonces que este acompañamiento no se trata de calmar simplemente al estudiante, sino que brindarle algunos apoyos y ir encontrando herramientas, ojalá siempre más desde lo preventivo, ¿ya? Para que pueda ir expresando también sus emociones y dar estos espacios de expresión emocional sin que sea castigado y tampoco ridiculizado, ¿ya? En el fondo tenemos que ver, ¿cierto?, que es importante que los estudiantes neurodivergentes saber que muchas veces han vivido largamente situaciones de exclusión y que muchas veces vienen con una carga anterior en donde no han tenido una buena trayectoria educativa desde lo social y desde lo emocional. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de sintonizar con esa realidad porque está presente en el aula. ¿Sí? Marce, te doy espacio a ti para que Ya, muchas gracias, continúes. Ale. Creo hiciste un súper buen resumen. Sin embargo, Ujú. te pido que te quedes porque si en algún minuto al final de Sí, la charla podemos dialogar, sería súper importante, ¿ya? sí, Hoy sí me día no quedo. estoy, hoy día no estoy tan optimista como otras veces. Las personas que han seguido un poco la trayectoria de nuestro trabajo y me han escuchado en otras oportunidades, con Ale o sin Ale, eh, saben que yo soy muy optimista y que siempre creo que es posible hacer mejor las cosas y que tenemos una tremenda oportunidad. Sin embargo, yo que me muevo, espero que no les perturbe que esté en un auto, pero me muevo muchísimo, vengo llegando de Coyhaique, eh, y quise estar con estas 585 personas que están conectadas porque tengo la esperanza de que aún hay patria y que podemos avanzar en momentos muy tormentosos para niños, niñas y adolescentes autistas. Me preocupa de sobremanera la resistencia que estoy encontrando respecto de una persona, un niño, una niña que no decide ser autista, y que tampoco decide el cómo se comporta en las aulas. Es muy doloroso escuchar
a profesores y profesoras referirse de una manera cruel a nuestros niños y por lo tanto confío que las 588 personas que hoy día están conectadas, como van aumentando, sean compañeros de ruta para poder generar cambio en el sistema y que entiendan que en tiempos de ventoleras, formación, formación y formación, y que no desistamos, ¿ya? Como decía Alejandra, hoy día nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de gestionar un aula que le permita a las personas dentro del espectro poder transitar adecuadamente en sus trayectorias educativas y que puedan garantizar el derecho a la educación, ¿ya? Y eso requiere de que los equipos de aula, las escuelas y las propias familias puedan participar de iniciativas formativas que les permitan entender por qué necesitamos tener un enfoque mucho más amplio, no lineal, de las necesidades emocionales de apoyo que tiene un niño, niña y adolescente, autista o no autista. Estamos viendo cómo los niños y las niñas se están golpeando en las escuelas, cómo entran con arma blanca o cómo entran con pistola, cómo golpean a un profesor porque lo amonesta. Y eso es la señal de algo mucho más amplio que el autismo en particular o que una dificultad respecto de los procesos de acompañamiento. Eso implica en que es necesario entender que el desarrollo humano se despliega en tres dimensiones fundamentales, que son la perspectiva biológica, es decir, qué cerebro tengo al frente para poder comprender de qué manera está procesando la información del entorno, cuáles son los elementos psicológicos que se ponen a disposición del ser humano para poder comprender lo que se espera de él y poder ajustar su comportamiento al entorno, y por supuesto el tremendo impacto que tiene el entorno en el bienestar de una persona. Hoy día tenemos miradas que son bastante lineales, ¿ya? En el fondo yo tengo una situación conductual, pero no me detengo a revisar de qué manera el entorno está generando afectación en la convivencia. Y esto es generalizable a chicos autistas como un autista. Quiero poner el foco en autismo porque es lo que nos convoca, pero lo que está pasando hoy día es que la enseñanza y la convivencia están con propósitos que no están orientados al bienestar. En la enseñanza hay un énfasis, pero tremendamente insistente en solamente mirar la enseñanza como el dominio curricular. Error. La enseñanza es mucho más allá que el dominio curricular. Es mucho más allá que un aprendizaje instrumental. Es mucho más allá que el resultado en el CIMSE o las 6 pruebas que hago en el semestre. La enseñanza parte por el desarrollo integral, así lo dice nuestra Ley General de Educación, así lo señala claramente nuestra Constitución, nos guste o no nos guste, así claramente lo señala la Convención de los Derechos Humanos, que finalmente la educación es una oportunidad de aprender a vivir con otros. Y en el aprendizaje a vivir con otros, hemos de también enseñar a convivir para el bienestar. Y por lo tanto, desde esa perspectiva de enseñanza y de convivencia, como bien decía Alejandra, hay dos miradas. Una conducta desregulada o una conducta socialmente problemática, yo la puedo interpretar como una agresión, como una violencia, o lo puedo interpretar como una tremenda necesidad de ayuda. Un niño, hablante o no hablante, que está gritando por ayuda y que lo que necesita es que nosotros como adultos ayudemos a corregular a un cerebro que biológicamente ha tenido dificultades para alcanzar la regulación. Porque no es que yo cumpla 5 años, 6 años y 7 años y yo me regule. Hay distintas habilidades emocionales y la última que se logra en la convivencia humana es la regulación. Y eso implica entonces que ante distintos escenarios, las miradas lineales, por ejemplo, una mirada lineal, un comportamiento inadecuado, por lo tanto, una sanción, una aplicación de un reglamento de convivencia e incluso de aula segura. Y ahí, como digo yo, mueren 3 angelitos. Sin una mirada profunda de aquello que está generando una conducta que es la manifestación más
material, más concreta de una dificultad emocional, sea porque no ha tenido un acompañamiento emocional o porque ese cerebro no ha alcanzado un desarrollo cognitivo o social por las razones que Ale brevemente bien explicaba, que le permita a la persona hacer un buen análisis del entorno y poder dar una respuesta que sea por el entorno entendida como adaptativa. Y eso pasa de que tenemos que intentar de alcanzar una mirada no lineal de las situaciones que habitualmente se dan en las comunidades educativas, una mirada sancionadora, problematizadora, en donde yo tengo un desafío emocional o una conducta problemática y lo que yo hago es inmediatamente revisar el RICE, el reglamento interno, y ver qué norma o qué medida disciplinaria grave o gravísima le corresponde a la conducta y por lo tanto aplico una sanción. Con la imaginería, con la fantasía inocente, que solamente ese acto administrativo va a desarrollar habilidades en un ser humano. Nada más lejos de lo que pasa realmente, concretamente, con el cerebro autista en particular y con las infancias neurodivergentes de manera general. El llamado y el anhelo es avanzar hacia una revisión multidimensional frente al mismo evento. Y la pregunta sería, ¿esta conducta que nos resulta socialmente desajustada o esta desregulación emocional que se manifiesta con una conducta problemática, cuál es la razón evolutiva de que se haya presentado? ¿Tiene el niño otra forma de comunicación más efectiva? ¿He acompañado al niño o a la niña a identificar su emoción? ¿Le ofrezco alternativas de solicitar ayuda? Y pasamos rápidamente a una dimensión formativa. La escuela se hace cargo finalmente de enseñar la emoción. Hay un tremendo trabajo a partir de Arnaldo Canales, por ejemplo, de la Fundación para la Educación Emocional, que está pidiendo una ley de educación emocional. Y muchas veces hay una resistencia porque se piensa que eso significaría abandonar el dominio curricular, el propósito más trascendental de la educación. Y yo, de manera muy coloquial, quizás políticamente incorrecta, digo, ustedes lo que están viendo en televisión, de lo que está pasando en las escuelas, te dice que está funcionando la enseñanza basada en el dominio curricular. ¿Acaso tenemos ejemplos de ciudadanía, de convivencia, de bienestar en las escuelas con el modelo educativo que hemos desplegado? Yo lo que veo es que no. Yo veo agresión, veo irritación, veo violencia, veo profesores marchando legítimamente a un congreso, porque finalmente ese propósito que habíamos dicho que era lo esencial de la educación se nos cae a pedazos cuando no acompaño a las adolescencias, a las niñeces, a las infancias a avanzar en el reconocimiento de su emoción y en el reconocimiento del otro como un sujeto valioso y como un sujeto que me permite a mí evolucionar o un sujeto que me brinda ayuda. Este cuadrito que les vamos a compartir también y que en el curso que hemos diseñado de aquí a septiembre, Ale y yo estamos llenas de cursos de educación emocional. Favorablemente, ADIPA ha identificado con claridad la necesidad de abordar el autismo como un asunto sanitario solamente para el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? El autismo es un asunto educativo. El trastorno del espectro autista es sanitario. Efectivamente necesitamos el diagnóstico para desplegar política pública. Pero una vez que desplegamos política pública, la pregunta es cómo educamos a este niño autista que me ha nacido. ¿Cómo educamos a esta niña autista que ha llegado a mi escuela? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo procesa? ¿Qué es lo que me está tratando de decir con ese llanto, con esa pataleta desesperada en el suelo mientras se lesiona su manito? Entonces, no puedo dejar de hablarlo con mucha pasión, porque lo que yo estoy viendo es una violencia velada o una intencionalidad de que los niños y niñas nuestras sean sacados de las escuelas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando Ale decía, en muchas oportunidades lo anoté, Alecita, la palabra obviamente, ciertamente y claramente, voy a romper el globo y la fantasía
optimista que tú tienes, y voy a decir que lo que a nosotros nos parece obvio, lo que a nosotros nos parece cierto, lo que a nosotros nos parece claro, a las comunidades educativas no les está resultando ni obvio, ni cierto, ni claro. Y hay una confusión profunda al momento de enfrentar los desafíos emocionales de la población autista. Y finalmente, docente enfrentado al niño autista y a la familia autista genera una bomba de tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar muy rápido, igual que esta línea de metro que yo les pongo aquí en mi lámina, de enseñar la identificación emocional, pasando por la comprensión, la expresión y la asimilación, para que lleguemos a la regulación, pero no solamente en los niños autistas, sino que en todos los niños y las niñas, pero en particular en los adultos que acompañan a los niños y niñas. A menores habilidades emocionales en nuestra población autista, necesitamos adultos con mayores habilidades emocionales, que logren identificar la propia emoción que eso les genera, trabajar colaborativamente y entender que esto es un aprendizaje que no es opcional, porque no voy a poder hacer la clase si tengo 5 niños autistas que están emocionalmente en una situación de alta vulnerabilidad. Y también no voy a poder hacerlo si mis niños y mis niñas neurotípicos no tienen ninguna educación en las emociones. Y todo es transversal, y todo es genérico, y nadie te enseña a reconocer que a veces tú puedes llorar por alegría, por emoción, por soledad, por tristeza, por rabia. Y es el mismo llanto, pero que tiene distintos matices según el entorno, según el momento histórico, según el contexto, según lo que los otros me enseñan. Y me disculpan por la pasión que le pongo, pero de verdad que tengo mucho temor por nuestros niños y niñas, y tengo también mucho temor por el agotamiento de los docentes. Siento que se los deja solos a aprender algo que no es obvio, ni es cierto, ni es claro, sino que implica repensar la escuela, mirarla desde un espacio en donde la relación entre los seres humanos es más relevante que cualquier fracción impropia, que cualquier sujeto y predicado, que cualquier algoritmo, que cualquier número mixto. Si yo no puedo desplegar bienestar entre mis colegas docentes y entre los niños y las niñas que tengo en el aula, lo que estamos haciendo es un teatro del absurdo, pensando que estamos educando y que finalmente lo que estamos haciendo es pasar el tiempo, verlo pasar, pero después terminar impresionados porque llegan 3 chicos con una pistola en San Pedro de la Paz. Se le da tanta importancia o tanta relevancia noticiosa cuando un chico autista golpea a una persona adulta. ¿Y cuánto tuvimos de San Pedro de la Paz con niños neurotípicos? ¿Un día? ¿2 días? Y pasó. Y eso significa que vamos a naturalizar la violencia cuando está en neurotípicos, pero la vamos a sancionar y juzgar cuando se dan autistas. Y eso es la peor discriminación que yo he visto en estos 26 años. Y por lo tanto, deseo, anhelo que las personas que se incorporen a esta cruzada por generar instancias educativas que revisen sus propias prácticas, revisar cómo la escuela despliega sus dispositivos de gestión, su proyecto educativo institucional, sus planes normativos, su PME, y por supuesto, tal como dice la ley de autismo en el artículo 18 y el artículo 20, así como lo dice la circular 586, revisemos si nuestros protocolos de gestión, nuestros dispositivos de gestión, que son aquellos que están en la tabla de la escuela, son pertinentes para esta nueva realidad. Una nueva realidad de niños y niñas que no tienen control de sus impulsos, familias que no saben, que le temen a los hijos, familias que tienen la imposibilidad de acompañarlos, y por lo tanto la escuela cobra un valor como yo nunca había visto. Por otro lado, ¿de qué manera el aula disminuye la demanda en función de las características neurodivergentes? Un aula que sigue demandando es la exigencia, demandando de la misma manera a un niño típico como a un niño neurodivergente, que a pesar de que el chico neurodivergente me está manifestando estrés, está manifestando ansiedad, yo insisto con levantar el mismo tipo de exigencia, como que si
el dominio curricular no esté alcanzado, se nos fuera la vida. Y así tenemos 1, 2, 3 chicos autistas desregulados simultáneamente, y eso no es viable para ninguna comunidad educativa. Por otro lado, el revisar si los planes de adecuación curricular individual son pertinentes, es decir, son pertinentes porque son desafiantes, pero al mismo tiempo son alcanzables. Recordemos a Vygotsky, la zona de desarrollo próximo tiene que estar lejos de la zona de desarrollo real, pero hay ahí un potencial de aprendizaje en el cual yo genero mediación, colaboro para llegar ahí, pero no espontáneamente. Y eso es lo mismo que pasa en el desarrollo emocional. Estamos esperando que niños de 8 años autistas se autorregulen porque le construye una sala de la calma. Pero qué inocente idea, qué fantasiosa idea, cuando la corregulación ocurre a partir del vínculo con otro ser humano, de la misma forma que la desregulación no es sensorial, sino que es vincular. Lo sensorial lo que hace es agudizar la situación, pero el elemento esencial de una desregulación autista, lo que vemos en nuestros hijos y nuestras hijas y en nuestros estudiantes, seguramente ustedes también le están pensando en este minuto, son desregulaciones que son vinculares, que son relacionales, porque no me incorporaron, porque me pidieron más de la cuenta, porque no me permitieron deambular por la sala, porque la profesora me amenaza de que voy a ir a inspectoría, porque mis compañeros no me invitan al cumpleaños, porque no estoy en el WhatsApp del curso. Son elementos relacionales, que si a eso le agregamos un clima del aula saturado de gritos, saturado de estrés, saturado de demanda, obviamente que voy a terminar enterrándole un tenedor en la espalda a una compañera. ¿Ya? Y esa obviedad no es complacencia, no es una justificación, sino que es una comprensión profunda de que evolutivamente la persona no tiene las posibilidades de comunicar con claridad lo que le pasa, lo que vive, lo que necesita. Desde esta perspectiva, la invitación es a poder acompañar desde los planes de acompañamiento emocional y conductual que hemos desplegado para clarificar bien. Yo estuve 2 años en el Ministerio de Educación, eh, me presentaron todavía con ese rol, yo hoy día estoy fuera del Ministerio de Educación, acompaño a las regiones a través del Mineduc, a través de los planes regionales, y también estoy en el CPIP, en el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, pero no estoy directamente ya desplegando la ley de autismo como lo hice el 2023 y el 2024, cuando pudimos levantar esta implementación educativa y la circular 586, que nos orienta a través de los planes de acompañamiento emocional y conductual PAE a poder tener una respuesta que sea de corregulación y que sea de ajuste del entorno. Se está esperando que la persona neurodivergente, en particular las personas autistas, se autorregulen, pero sin desarrollar educación emocional adaptada a personas no hablantes en la mitad de los casos, y por otro lado, que no ajustamos el contexto. Seguimos funcionando en la escuela de la misma manera que hemos funcionado siempre, algunos cambios superficiales, no muy profundos, más de forma que de fondo, y esperando que el niño autista se regule, que logre la regulación. Pero ¿a través de qué? La autorregulación es una habilidad tremendamente compleja que se despliega desde el lóbulo prefrontal, cuando el prefrontal ha tenido una mielinización, una madurez y una conexión neurológica que permita leer el entorno. Si no, yo no me voy a autorregular nunca. Y voy a seguir dependiendo del disco duro externo, que le digo yo, que es el disco duro de la regulación. El disco duro de la regulación es un disco duro que requiere ser actualizado permanentemente y que requiere de una intención de ayuda. Yo tengo la intención de colaborar contigo a través de un enfoque integral del desarrollo humano, no lineal, como veíamos en las otras diapos que yo hice la referencia, desde una perspectiva multidisciplinar y multidimensional. Por favor, valorar lo que nos dicen los pies, que los pies nos sigan centrados en lo curricular y como una demanda, una súplica
pongan especial atención en los desafíos emocionales. Más tiempo a lo emocional, menos tiempo al contenido. No porque el contenido no sea relevante, sino porque nuestros niños van a empezar a salir del sistema por razones emocionales y no curriculares, y eso es una tragedia. Al 2025 volver a discutir si tienen o no que estar en la escuela regular es para mí una tragedia. Tanto que hemos demorado los últimos 25 años hablando de educación inclusiva para que en 2 años o 3 años todo se vaya por la borda y volver a pensar que la segregación es la respuesta, me parece que es una tragedia para el país. Y por lo tanto, invitarlos a los 613 personas que hay hoy día, convocarlos a una revisión de sus prácticas, a una revisión de sus escuelas, a pensar que si yo hoy día no tengo un hijo autista o una hija autista, quizás el día de mañana tengo un sobrino, una sobrina, un nieto, una nieta. Con la prevalencia en el diagnóstico que estamos teniendo, es muy probable que ustedes algún día estén en el mismo lugar que esa mamá que hoy día está tan reactiva porque está desesperada, porque finalmente lo único que recibe es una lista de quejas de lo que no hace y de lo que no pudo y lo mal que se comportó. Díganme, ¿quién va a querer eso para una madre, para sus propias hijas, sus propios nietos? Es difícil criar autistas. Sí que es difícil educarlos, pero también lo es criar. Y necesitamos, la primera educación emocional es para los adultos que hemos decidido educar. Decidir educar, tanto en la crianza como en la docencia, es una decisión de vida que trasciende a un plan y programa de estudio, que trasciende al aula, sino que tiene un elemento trascendental de contribuir en la vida de otro ser humano. Y por eso necesitamos colaborar los unos con los otros, colaborar desde la coordinación de estrategias y planes de apoyo y permitir la participación de las familias que son expertas en la temática porque viven regulando. Y cuando no saben regular, ayudar a que lo logren. No es automático tener hijos autistas y saber cómo criarlos. Es un aprendizaje que se logra con el tiempo y con mucho fracaso y mucho llanto y mucho debate y discusión. Por lo tanto, tengo la esperanza que estas 611 personas que van quedando, y así como las que van tomando los cursos que tenemos en ADIPA, me encantaría hacerlos gratuitos permanentemente para todo Chile, pero el CPIP tiene cursos limitados. Por eso damos cursos a través de Alianza Inclusiva, gratuitos también, que es nuestra organización. Pero para los que quieran tomarlo en ADIPA, confío que no va a ser una siembra no provechosa, sino que vamos a salir adelante con este tremendo desafío que tenemos en el país. Y para poder ser muy puntual, agradecer a Ale por acompañarme en esta cruzada, y agradecer también a Dipa y a todos ustedes por dedicar una hora a saber más de nuestros niños y nuestras niñas y comprometerlos de alguna manera a revisar sus propias prácticas para hacerlo cada día mejor. Así que muchas gracias y quedamos con 15 minutos de preguntitas que va a regular nuestra querida monitora de ADIPA. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con Mario. Vamos a darle el derecho para que abra el micrófono. Ya, ¿te escucho, cierto? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Quería preguntarle a Marcela en cuanto a la corregulación del adulto. Bueno, yo soy kinesiólogo, estoy en el área de inclusión de la educación parvularia y generalmente me toca entregar estrategias para regular desde lo sensorial, como bien decías tú, espacios de calma, espacios sensoriales. Y nos vamos quedando un poco cortos en lo que tiene que ver con la corregulación emocional. Y aquí la pregunta básicamente tiene que ver con que nosotros igual invitamos permanentemente a la reflexión de las estrategias pedagógicas que se están usando para lidiar o mitigar estas mal llamadas situaciones desafiantes. Y en específico la pregunta sería si tú consideras que sería pertinente
comenzar a capacitar a las educadoras de párvulos, los técnicos de párvulos, en lo que tiene que ver con un concepto de psicomotricidad, las resonancias tónico-posturales, para aprender a leer la emoción de otro. Y si crees tú también de que el juego dramático en adultos sería una herramienta para la reflexión de la corregulación emocional. Me imagino, Mario, que estás preguntando por la corregulación emocional en cuanto a educadoras de párvulos y asistentes de párvulos desreguladas. No estoy entendiendo bien quizás la pregunta. Lo que voy a señalar en general es que hoy día nuestras educadoras de párvulos, el lunes me toca trabajar con Integra, lunes y martes. Nuestras educadoras de párvulos están haciendo un trabajo tremendo porque no tienen profesionales de apoyo de manera genérica en sus jardines y que requieren aprender estrategias para poder regular sus propias emociones en el desafío que están teniendo. ¿Ya? Yo creo que cualquier comunidad educativa, cualquiera, de educación parvularia, Junji, Integra, BTF, hasta liceos técnicos profesionales, están requiriendo de mayores habilidades emocionales, no porque el desafío sea mayor, es porque nunca las han tenido. Nunca han tenido formación en habilidades emocionales pedagógicas. ¿Qué significa estar en un aula de 35 estudiantes? ¿Cómo manejo mi emoción? ¿Cómo regulo mi respiración? ¿Cómo hago pausas activas para mí? ¿Cómo permito que los objetivos sean transversales y no focalizados? ¿Cómo disfruto del aula de nuevo? Entonces, independientemente de la técnica o el recurso que tú quieras utilizar, Mario, porque no son temas que yo domine las estrategias kinésicas que tú estás proponiendo, obviamente porque no es mi ámbito de trabajo directamente, sí te podría confirmar que nuestras educadoras, educadores, profesores, monitores, lo que sea que estén con nuestros niños en el aula, requieren de acompañamiento para poder regular sus propias emociones, porque no puedo corregular a los niños y las niñas si yo estoy gritando en el aula, desesperado, angustiado, y no me permito tener las pausas activas que le permito a los niños. Antes de cualquier formación, yo hoy día me di cuenta de algo. Tuve una formación hoy día entre las 4 y las 7 de la tarde, muy difícil. Y aprendí que la primera formación que hay que desarrollar es entender quiénes somos nosotros en el aula. ¿Qué implica ser docente? ¿Qué implica ser docente respecto de los niños que tenemos en el aula? Y cómo yo tengo que decidir en algún minuto que el dominio curricular, aquella planificación, me dicen las profes, es que se desregula cuando le exijo pintar. ¿Qué puedo hacer? Y es como de lógica. Mi niño se desregula porque le exijo pintar. ¿Está en condiciones evolutivas hoy día ese niño de pintar? No me responde. Y mi respuesta es, ¿y por qué le está exigiendo algo que ese niño no tiene el dominio de base para poder acceder? Es que te lo exige el ministerio, pero si el ministerio tiene un decreto que es el decreto 83 y tiene un decreto que es el 67 que te permite diversificar todo. Por lo tanto, ¿por qué yo tendría que tensionar un aprendizaje para el cual mi niño y mi niña no están en condiciones, una demanda que está por sobre las posibilidades que puede ese niño? Y eso implica conocer cuál es mi rol en el aula. Así que, Mario, si a usted le resulta ese tipo de estrategia, adelante con ello. Lo importante es que las educadoras de párvulo con las que usted trabaja tengan el espacio para poder revisar quiénes son ellas con su carga emocional dentro del aula. Antes de empezar a hacer juicios de valor respecto de lo que los niños y las niñas son en el aula, cabe preguntarse cómo veo yo a mis niños y mis niñas. Eso, Mario. Quizás no respondí con total certeza, pero espero que le ayude. Bueno, muy bien, vamos a seguir con Alejandra. ¿Aló? Sí, ¿Escuchan? Hola, mira, sabes que en realidad todo lo que ustedes comentan me hace mucho sentido. Yo soy psicopedagoga y trabajo hace un par de años en una escuela libre en Playa Ancha
entré a trabajar ahí porque efectivamente llegaron niños del espectro autista, los cuales no funcionaban en la escuela regular por lo mismo que hemos conversado anteriormente, que le exigieron que aprendan ciertos contenidos, que no están preparados, no había nadie que pudiera contenerlos. Y realmente el trabajo ha sido interesante, he aprendido bastante con ellos, obviamente capacitándome también, porque la escuela, bueno, esta escuela libre es la escuela libre Montessori, donde se hace mucha hincapié en las emociones y el respeto, ¿ya? En la crianza respetuosa también, y reconociendo las capacidades de acuerdo a cómo van, y cómo van evolucionando, las herramientas que pueden ir utilizando. Obviamente él en este momento tiene 13 años, está cursando cuarto básico, eh, porque va dando las pruebas a medida que también emocionalmente se sienta en las condiciones de ir y presentarse a una prueba. Yo también, ellos se inscriben y hacen evaluación acompañada, diferenciada y acompañada, y es donde yo en este momento estoy con él, estoy funcionando como su figura de contención, entonces también lo acompaño a las evaluaciones. Y me hace mucho sentido esto de lo emocional también, porque, por ejemplo, yo hago constantemente en la sala de clase con los demás compañeros sensibilización, porque generalmente en los colegios se hace, pero se hace con los apoderados porque va a llegar un compañerito nuevo que tiene una condición o es neurodivergente, pero no se trabaja mucho también con el entorno para que los compañeros entiendan. ¿Por qué? Porque los niños se desregulan, porque dicen una broma, porque hacen un comentario. De hecho, tenemos chicos del espectro que tienen fobia al globo, entonces uno los prepara para que ellos también entiendan que tienen un compañero que tiene una dificultad, que tiene una fobia, que entiende distinto a lo mejor las bromas, así como ellos también son capaces de, ellos también tienen vivencia o tienen dificultades personales. Entonces lo trabajamos más que como, la, como este niño que tiene un problema, es que todos tenemos algo y nos hace distinto, y todos tenemos algo que nos incomoda y lo que no. Y eso ha funcionado bastante bien, se han sentido muy a gusto los chicos y son capaces de relacionarse, compartir con ellos, o sea, no tenemos dificultades. Pero sabes que mi pregunta es, y que ahora es más complejo porque este chico que es del espectro tiene 13 años y obviamente está desarrollando intereses que ya propiamente de la edad, que tienen que ver con lo sexual, ¿ya? Y de repente uno ve que no sé, que se acerca, como que busca a las niñas, las quiere tocar, y de repente llegar un poco a él y hacerle entender que eso también trabajamos el límite del cuerpo, pero nos cuesta porque él automáticamente se devuelve y dice, se urge porque siente que lo que está sucediendo no está bien, no está bien tocar. Aparte que trabajamos mucho también eso del respeto al cuerpo, el espacio, yo no toco, no llego, no abrazo a la persona si no le pregunto, y él ahí se tiende a desregular y cuesta controlar eso porque él entiende que tiene el deseo y el impulso lo hace, pero después se da cuenta y se siente culpable de lo que hizo, que no está bien, y le cuesta manejar ese espacio, ¿ya? Es una de mis preguntas, trabajar esa parte, pero relacionado a lo más sexual, porque en el fondo de la convivencia en general, de actividad y cosas así, no hay problema. Y segundo, también el tema de la familia también es muy interesante lo que conversabas de la parte emocional, porque yo además trabajo en una consulta con chicos del espectro y trabajo con una mamá. Incluso está haciendo una capacitación porque me comentaba ella que ella como mamá de un niño de autismo lo ha pasado emocionalmente muy mal, efectivamente por las críticas, lo que pasa, las desregulaciones, cómo manejarlo, y ella está haciendo una investigación incluso, donde hacen unas preguntas a padres Vale, Ale, para llegar a hacer una capacitación vale, Ale. o apoyo a los En padres. honor al tiempo, Alejandra, voy a dejar a la otra Alejandra contestarte. ¿Ya? Ale, Ya, esa es Ale mi pregunta. González. Ok, Gracias, Alejandra 2. Alejandra 1, Gracias. ya, vale. Bueno, el chico tiene 13 años, ¿ya? El que vaya en cuarto básico es una cosa, me imagino que ha tenido que ver con su trayectoria, ¿cierto? Que a lo mejor ha sido Sí. interrumpida, ¿cierto? Pero él tiene una edad cronológica que lo sitúa en la pubertad, ¿ya? Entonces, Ujú. primero, no tenemos que visualizar todo pensando en el autismo. Él es un chico de 13 años, por lo tanto es un puber, es un adolescente, y es completamente esperable, obviamente, que comience a experimentar cierta curiosidad sexual, impulso, deseo de explorar el cuerpo, emociones nuevas, es parte de lo que todos tenemos que vivir, ¿cierto? Entonces no hay que problematizar algo que es propio de la edad, ¿cierto? Ahora,
El problema entonces no es el interés en sí mismo, ¿cierto? Sino que es la forma en cómo lo está expresando y el contexto Ujú. también, ¿verdad? En que lo hace y cómo lo hace. Entonces, además pensar que si lo situamos y tenemos esta visión, ¿cierto? Que hablábamos de que tenemos que entenderlo desde la condición, es probable que este chico, ¿cierto? Que es un adolescente como cualquier otro, también tiene sus particularidades y que debemos entenderlas desde ahí, como por ejemplo que hay una dificultad para comprender las normas sociales implícitas, ¿cierto? Como en los límites del contacto físico, que es algo que uno trabaja explícitamente, ¿cierto? Distinguir lo que es público de lo privado, porque muchas veces no va a entender el significado o el sentido que tiene para los otros. Esto de que hablaba antes de sintonizar, de conectar, ¿cierto? Con los significados en común. El tema de interpretar, ¿cierto? Algunas señales, ¿cierto? No verbales de incomodidad del otro, que si yo tengo una lectura, estoy hablando netamente desde la condición, ¿ya? De una lectura poco eficiente, desde la gestualidad del otro, no logro darme cuenta que a ti te incomoda. Si además me cuesta controlar mi impulso, ¿cierto? Y leer el contexto adecuadamente, obviamente voy a presentar, ¿cierto? Algunas dificultades que tienen que ver con la esfera emocional, es decir, no olvidar que la sexualidad también es parte del desarrollo emocional y el desarrollo y el aprendizaje, ¿ya? No es como lo sexual y emociones, está vinculado y por lo tanto una educación emocional incorpora también el ámbito de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que debemos hacer? Es una enseñanza explícita que obviamente en el colegio a veces es difícil porque hay que trabajarlo quizás de una manera un poquito más individual, pero esto se trabaja en todo contexto, ya no solamente pensando en que a lo mejor hay que llevar un psicólogo y que lo trabaja de manera explícita, sino que lo social se trabaja en contexto, en todas las situaciones, es decir, la familia tiene que estar informada porque seguramente las situaciones también se dan no solo en el colegio, sino que en contextos sociales más naturales o en la vía pública o entre amistades fuera del colegio, en fin, entonces las oportunidades de educar esto tiene que ser de manera transversal y coordinada con la familia, obviamente, y enseñarle de manera explícita. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos que enseñar de manera explícita y estructurada porque esa es la manera que mejor aprenden, ¿cierto? Lo que es apropiado, ¿no? En los distintos contextos. Entonces, obviamente hay contenido y cosas que debemos enseñarle, ¿cierto? Y no de manera reactiva, sino que en su plan de acompañamiento emocional, por ejemplo, sabemos qué cosas que pueden provocar desregulación es este ámbito, por lo tanto, los objetivos que nos vamos a trazar es cómo prevenir esta desregulación y eso implica no solamente prevenir algunas situaciones, sino que qué habilidades vamos a enseñar. ¿Ya? Nosotros trabajamos harto desde el modelo de apoyo conductual positivo y el apoyo conductual positivo refiere a esto, que no solamente vamos a prevenir, sino que también vamos a tener que desarrollar ciertas habilidades de manera explícita. ¿Ya? Entonces vamos a tener que enseñarles, ¿cierto? Lo que es lo público y lo privado, en qué situaciones, en qué espacios, ¿cierto? Vamos a tener que hablar de autosexualidad también, ¿cierto? Reconocer las señales de incomodidad del otro, aprender a pedir permiso para el contacto físico, es decir, una enseñanza explícita que no esté, que no tenga esta connotación de que es sexualizado, sino que más bien es una esfera del ámbito afectivo. ¿Ya? Por lo tanto, tendría que ir dentro de un plan de acompañamiento y dentro de los objetivos que nos tenemos que trazar, así como tenemos objetivos curriculares, nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, desde esta mirada, enseñar también esas habilidades que son esenciales para que él permanezca en la escuela en bienestar, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser explícito y tiene que ser en consenso siempre con la familia y trabajar esto de manera coordinada, ¿ya? Eso es lo que te podría comentar. Es un contenido más. Muy bien, chicos. Entonces, pues nada, esperando que las respuestas hayan sido de ayuda. Y lamentablemente por tiempo, pues ya no podemos responder más preguntas. Sé que muchos quieren y tienen algunas dudas que resolver, pero entonces es un motivo más para tomar el curso, ¿sí? Entonces, muchas gracias a las expositoras por su presentación, por sus conocimientos que nos presentaron el día de hoy. Y no sé si quieren dejar unas últimas palabras para que los chicos quieran ingresar y tomar este curso, este programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Eh, Muy apasionada el seminario de hoy, dado el contexto. Les pido colaboración a todos y todas en lo que estamos tratando de intencionar para nuestros niños. Así que muchas gracias. Ale. Muchas gracias y encantada por la participación de ustedes y que se hayan conectado a esta hora de la noche, así que espero verlos en el curso. Gracias. Bueno, entonces
Sin más que decir, muchas gracias, profe. Si se pueden retirar si gustan, vamos a proceder con la dinámica del sorteo. Bueno, muy bien, chicos, entonces vamos a dejar de grabar.